Hola chicos, gracias por asistir a mi canal. Y en este videoprograma vamos a hablar sobre la figura de Guilles de Laval, Marqués de Raiz. Bueno, este personaje es como la personificación hecha carne de las leyendas de Ogro y Pulgarcito. Es un personaje que se conoce bajo el apodo infantil, diría yo, de Barba Azul, pero lejos de ese apodo majete y amigable de Barba Azul, mira qué majete, el osito de peluche, este personaje es básicamente la versión masculina de Elizabeth Bathory, que todo el mundo conoce, que hay cientos de vídeos en YouTube, pero viendo que de Barba Azul se habla muy poco en la historia y es un personaje que la iguala o casi supera a Elizabeth Bathory, la famosa Condesa Drácula, podéis buscar de ella para quien no la conozca, pues voy a hablaros brevemente sobre la vida de este tal Guilles de Laval, Barba Azul. Guilles de Laval era pues, un importante mariscal de Inglaterra, ahí en el siglo XV. Concretamente nos remontamos en el año 1440, que fue cuando fue su juicio. Este personaje, bueno, era de origen francés, era valiente, realmente hizo grandes batallas de las que ganó, era bastante, pues un personaje bastante fuerte, bastante seguro de sí mismo, pero le perdió la codicia, estaba obsesionado con el dinero, siempre quería más. Este personaje además fue, para los que os gusta el cine, no vais a que se me olvide este dato, fue representado por el gran Paul Naschy, un actor-director importante español que hizo muchas películas de cine fantaterrorífico, en la película El Mariscal del Infierno. No con la misma historia, pero sí bastante similar, y hizo muy bien el personaje. Hizo bastante bien el personaje. Para que lo quiera ver, la película se llama El Mariscal del Infierno, sobre los años 70 y representada por Paul Naschy, por Jacinto Molina, vamos, su nombre real, pero se encuentra por Paul Naschy, para que aquellos que quieran buscar la película. Bueno, pues este personaje, como decimos, era Marqués de Raiz y tenía varios ducados en Inglaterra, como el ducado de Montechau y el ducado de Raiz y otros importantes. Este mariscal, pues, como decimos, una vez que ya terminaron las guerras, pues lo único que le importaba era el dinero. Y como su codicia le pudo, pues empezaba a invertir en cosas que no tenían sentido y fue poquito a poco lapidando su fortuna. Además, le encantaba lucir toda esa fortuna que él tenía, vistiendo ostentosamente. Tenía un castillo enorme en Montechau. Tenía pues una cuadrilla de pajes o coristas, niños muy jovencitos que le acompañaban, galardonados en oro, siempre vestidos en oro, con mayor riqueza, siempre le acompañaban a todos lados para presumir su ostentoso poder. Pero era falso, porque este se estaba arruinando de tanto darle al juego, de tanto darle al lujo y tal. Hubo un tiempo que se metió en la alquimia para conseguir oro. Ahora ya haré un vídeo sobre la alquimia para aquellos que no los conozcáis. Pero fallaron los recursos de la alquimia, fallaron todos esos recursos y el hombre pues se iba arruinando poco a poco. Ocurrió con el tiempo que todos esos niños coristas que tenían pues tenían todo lujo de detalles y tal, pero cada día uno de estos niños tenía que comparecer hasta el mariscal y misteriosamente ese niño desaparecía. Los demás pues se estaban alarmados y tenían orden de no preguntar el destino de ese niño. No sabía nadie qué pasaba con ese niño, era algo extraño, era algo, no sé, muy raro. El mariscal pues cogía a todos estos niños de familias pobres, de padres pobres, y les prometía un futuro brillante. Les prometía que iban a estar en su corte, que iban a tener todo lujo de detalles, de una calidad de vida muy alta. Sin embargo, misteriosamente cada día desaparecía uno de estos niños. Bueno, el mariscal, como hemos dicho antes, una vez que agotó los recursos de la alquimia, se metió en los horrores de la magia negra para conseguir aquel oro preciado, para conseguir volver a sus riquezas antiguas, hasta tal forma que lo obsesionó. Y es la razón por la que empezó a usar una especie de alquimia negra para conseguir ese oro, asesinando cada día a uno de esos niños. Este mariscal se había casado con una jovencita de alcurnia, una jovencita delicada y de aspecto pálido, que la tenía retenida en su castillo de Montechau. Esta estaba aterrada con su carácter de él, decía que era muy sombrío, muy oscuro y no sabían qué pasaba, no sabía que algo ocurría, pero no se atrevía a preguntarle ni a cuestionarle nada de lo que él hacía.
Estaba muy intrigada, que siempre se excusaba de que tenía que irse, que tenía asuntos de estado importantes. En fin, ocurrió que bueno, pasado un tiempo que ocurrían estas cosas, pues un día, pues después de este mariscal, después de hacer como que tomaba la comunión en su capilla del castillo, pues marchó diciéndole a su mujer que marchaba a Tierra Santa. Esta mujer efectivamente no se atrevía a preguntar el por qué otra de sus salidas y tal, simplemente estaba aterrada con su carácter excéntrico y sombrío. Sin embargo, el mariscal insistió muy en serio que ni se le ocurriera ni se le ocurriera acercarse a una de las torres que estaban emplazadas en el castillo de Montechau. Era una torre que estaba emplazada pero que no había entrada. El mariscal siempre insistía que nadie se acercara ahí porque eran ruinas inútiles y que ya no estaban habitadas. Sin embargo, su mujer, bastante intrigada, ella sin embargo, veía muchas noches luces extrañas en esa torre, veía movimientos, incluso oía gritos extraños, no sabía qué era. Entonces esta señorita le pidió que por favor si pudiera venir su hermana, puesto que su partida iba a ser de varios días. A lo que el mariscal accedió, le dijo que podía venir su hermana con ella. Entonces el mariscal partió. El mariscal partió lejos de la Tierra Santa, se fue a buscar a uno de sus cómplices, el que le estaba lavando el cerebro con que el demonio le podía entregar todo ese oro y todas esas riquezas que él quería, llamado Prelati que era un florentino. Aparte se encontraba asistido por un sacerdote apóstata, que era el que hacía todo el tipo de misas negras y sacrificios de niños, y también se encontraba por su mayordomo Roussel. Todos estos fueron sentenciados a juicio. Pero bueno, volvamos aquí a la historia. Como accedió a venir su hermana Ana, pues empezó a hablar con ella y ella le contó, la esposa del mariscal, le contó todos sus temores, por qué era tan sombrío, por qué desaparecía cada día un niño de su corte, por qué siempre se ausentaba, por qué casi no la dejaba hablar, estaba simplemente aterrada. De hecho estaba encinta, estaba embarazada desde hace un tiempo y no tenía ni siquiera el valor de decírselo a su propio marido. También le contó que había una torre en el castillo de la que no había ninguna entrada, pero que sin embargo ella siempre veía luces, que de alguna forma obligatoriamente tenía que haber algún pasadizo secreto o alguna forma de acceso, porque ella veía luces todas las noches, incluso ruidos. Entonces, la hermana, que también era muy curiosa, decidió que por qué no investigaban dónde estaba el pasadizo secreto, el botón secreto que abría alguna puerta. Pues bien, bajaron a las plantas inferiores del castillo y se pusieron a tocar todos los objetos, a ver si encontraban el botón. Hasta que por fin en la capilla encontraron debajo de una estatua un botoncito de cobre. Ese botón de cobre, al accionarlo, abrió un pasadizo secreto del que, pues bueno, bajaron las escaleras y esas escaleras ya subían a esa torre almenada secreta. En el primer piso de esa torre almenada ya empezaron a sentir verdadero pavor, porque se encontraron un altar con sus formas, pero con una cruz invertida y una figura gigantesca con aspecto endemoniado que, bueno, representaría al diablo claramente. Ya se quedaron muy asustadas. Siguieron avanzando, subiendo pisos, y en el segundo piso se encontraron hornos, retortas, alambiques, bueno, todo el material de la alquimia, de cuando procedía la alquimia, algo muy extraño, no sabían por qué. Pero en la tercera habitación ya vieron que era totalmente oscura. Y bueno, y no veían absolutamente nada. Pero sin embargo, la jovencita de Alcurnia, su mujer, cayó un vaso. Y de repente se encontró con los pies muy viscosos y bueno, que no sabía qué era. Entonces volvieron a salir de esa habitación tan oscura y al ver se quedó impactada, de un grito de asombro porque vio que tenía los pies y el vestido embadurnado en sangre. Había tirado un vaso de sangre. Entonces rápidamente fue otra vez a la capilla de la misa negra, la primera capilla, donde había velas, y cogió una vela y subió hasta arriba para ver qué pasaba. Y nada más llegar ahí, se encontró que toda la habitación estaba rodeada, llena de vasos, cada uno con una fecha y llenos de sangre. Vieron un suelo carcomido, vieron, bueno, material de tortura, pero el peor de todo es al acercarse a la mesa central, vieron que había un jovencito, un niño, que había sido asesinado hace no muy poco tiempo.
al ver que toda la mancha era sangre estaba esparcida por el cielo, por el suelo, y al tanto horror, lo que menos quería era dejar alguna huella de evidencia que bien estaba ahí. Entonces fue rápidamente a coger una esponja y empezó a frotarla. Pero como ocurre a veces cuando queremos limpiar algo, o que pasa muchas veces en la vida misma, ¿no? Que a veces tienes una mancha, te pones a limpiarla y lo que pasa es que segregas las manchan. Entonces lo que hizo es dejarla en vez de un color rojizo, quedó un color totalmente escarlata, expandió la mancha. Con tal mala suerte que en ese momento oyeron gritos en el castillo de que volvía su señor. Y toda la corte preguntó por la señora. Rápidamente oyeron que encima se dirigían los pasos hasta a la capilla satánica y bueno, con un terror increíble, pues decidió enfrentarse a su marido y su mujer bajó abajo y sin embargo Ana huyó a las torres de arriba de la torre Almenada, huyó a refugiarse allí. Pues visto, cuando vio a su marido totalmente pálido no fue capaz de decir palabra y el mariscal la cogió del brazo y la arrastró hasta el fondo de la capilla satánica. Con tal suerte que Prelati, su lavador de cerebro, entre comillas, le dijo que, bueno, que la víctima había venido por su propio pie al ritual, ya que Prelati le convenció al mariscal de que su señor Satán, que quería un sacrificio terrible para conseguir el bien que él pedía, el oro, y que exigía condiciones absolutamente dramáticas para conseguir ese oro. Entonces le comió la cabeza que tenía que sacrificar a su propio hijo, que ya el mariscal tenía sospechas y que tenía que arrancarlo del vientre materno. Ese sacrificio terrible pues ya le daría esa piedra filosofal famosa. Entonces el sacerdote se propuso a empezar la ceremonia, la jovencita perdió el conocimiento y bueno, y poco a poco pues el mariscal pues, sí, se procedía a abrir paso a la ceremonia, a la misa negra. Sin embargo, Ana, que sabía, la hermana de la joven, se había situado en la torre de arriba y empezó a pedir auxilio, abrió una ventanita y empezó a pedir auxilio. Con fortuna, los hermanos de la joven pues pasaban por allí porque se habían enterado de la repentina marcha del señor, que se iba a Tierra Santa, y para darle consuelos a la hermana y que tuviera el apoyo de ellos, pues fueron a visitarla. Entonces, al ver los gritos desesperados de Ana, fueron corriendo en caballería. Por suerte los hermanos también eran personajes nobles de estas tierras y tenían unos soldados con ellos. Al ver que llegaban estos hermanos, el mariscal evidentemente paró toda la ceremonia y le despertó a su mujer y le dijo: todo está resuelto entre tú y yo. Si dices algo de lo que ha pasado, al terminar volveremos a la ceremonia y te mataré. Y si te callas, todo está resuelto entre nosotros. La joven estaba con un miedo increíble. No sabía qué hacer. Entonces el mariscal le dijo que se fuera a la habitación, que se cambiara y se pusiera con los mejores vestidos y que atendiera a ellos, pero sin una sola palabra. Al llegar los hermanos, pues preguntaron por la hermana, en la que se salió rápidamente a la habitación. Estaba muy pálida. Y bueno, el mariscal la controlaba con la mirada para que no dijera nada y la tenía bastante dominada en ese momento. Ella estaba muy asustada diciendo que se encontraba pálida por el embarazo, que les contó ya eso, que iba a tener un hijo dentro de poco y que realmente la dejaba agotada. Sin embargo, dijo en voz baja: librarme, me quiere matar. En ese momento bajó rápidamente Ana de la capilla, diciendo, vamos, gritando que por favor, que este era un asesino, que las iba a matar, que hiciera algo con ella. El mariscal pidió a su guardia que le arrestaran en ese momento a los hermanos. Sin embargo, su tropa, que estaba ya asqueado de sus sacrílegos actos, le quitó todo el material al mariscal y le arrestaron a él. Y igualmente los hermanos que tenían su tropa pues rápidamente cogieron a las hermanas y salieron corriendo de allí, ¿no? Salieron como alma que corre el diablo. El mariscal se quedó sin recursos. Al día siguiente, debido a la denuncia, el duque V, vamos, el duque, el nombre ahora mismo, Carlos V, efectivamente. Carlos V mandó una orden de arrestarle y vamos, con el pretexto de homicidio. Porque ya muchos padres empezaron a hablar de que llevaban muchísimos tiempos sin saber de sus hijos y cientos de padres se alarmaron. Llevaba mucho tiempo en silencio por el miedo a las amenazas que tenían de no decir nada sobre esto, pero una vez que se enteraron de la excarcelación de la encarcelación del mariscal, se quejaron de que sus hijos estaban desaparecidos hace mucho tiempo. Y mucha gente habló, sus hijos estaban desaparecidos. Además, el tribunal eclesiástico le condenó por brujo y hechicero. Y procedió en una buena mañana de primavera de 1440 comenzó su juicio. Cuando fueron a detenerle, el mariscal, que no tenía recursos, accedió sin ningún tipo de
de resistencia, no podía. Y en el tribunal se mostró muy, pues muy seguro de sí mismo, muy chulo con los prelados, que le dijeron que en nombre de Jesucristo que hablara de toda la verdad. Y él decía que no tenía no tenía que hablar nada con ellos, que ellos eran peor, que él había aprendido de ellos y de sus actos obscenos, que se sorprendía de que el propio mariscal, vamos, el propio rey de Inglaterra les diera potestad para hacer eso, que tal, qué condiciones son esas, qué poder tienen sobre él. A lo que ellos le dijeran que eran sus propios jueces y que tenían potestad para condenarle y que si no hablaba le torturarían. Antes de torturarle, él simplemente le confesó que era por el deleite de torturar a los niños y bueno, que sentía placer con ello. Entonces, bueno, al confesar todos sus crímenes, en ese momento pues le mandaron a ejecutar y bueno, y fueron a arrastrarse a sus castillos. La noche antes había quemado parte de sus instrumentos de tortura, pero igualmente al encontrar esos castillos encontraron más de 200 cadáveres de niños, era una cosa monstruosa. Más de 200 cadáveres de niños, de todos los que desaparecían. Y todos ellos además cogía su sangre y les ponía, como decíamos antes, en vasos, cada uno con una fecha y demás, para luego usar esa alquimia negra que él usaba. Se sabe, por escritos que se encontraron en su castillo, que el objetivo de él no era matarles por simple deleite. El objetivo de él era, igual que Elizabeth Bathory, que quería encontrar la juventud, él, como hemos dicho antes, quería encontrar esa piedra filosofal que le diera todo el oro. Solo que en este momento por una especie de alquimia negra. Pensaba que el agente universal de la vida podría coagularse por la acción y reacción de una muerte violenta, un asesinato, y al coagularse, cuando se enfriaba la sangre la cogía, la mezclaba con los instrumentos de la alquimia, pues con el mercurio, con el azufre, todo ello en el atanor, del que habla la alquimia, y de ahí se produciría esa piedra filosofal que le daría todo el oro que él pedía, se transmutaría todos los metales. Y debido a esos intentos faustuosos que no lo conseguía, pues empezó a volver loco y empezó a matar cada vez más y más niños, hasta el punto que iba a matar a su propia mujer con su hijo en el vientre. Estos son antiguos grimorios hebreos que se emplearon y fueron terribles, ¿no? Porque allá donde opera la magia negra siempre están las mismas perversiones. O sea, la magia negra no tiene inventiva, siempre es el asesinato, el horror y el sacrificio maldito, ¿no? El sacrificio maldito de matar a otro por conseguir algo, no el sacrificio sublime, el que hizo, por ejemplo, Jesucristo, de yo me entrego por los demás, yo me entrego por alguien, ¿no? Que es el sacrificio sublime, cuando yo doy parte de mí por el beneficio de otros. Pues no, la magia negra, como no tiene inventiva, siempre utiliza el sacrificio maldito, el sacrificar a otros animales, gallos, o personas incluso por algo. Pues este fue uno de los mayores genocidas de la historia de niños. Ha pasado con el nombre de Barba Azul. Hay un cuadro que se puede encontrar en el museo de cómo era, pero realmente fue un verdadero asesino. Y bueno, esta es la historia de Barba Azul, que pasó así a la historia, y seguiremos hablando sobre otros relatos de la historia, otros personajes brujos, sublimes. Decir que, bueno, estos grimorios también decían, pues eso, que la luz astral, por ejemplo, por la fecundación, podría coagularse por simpatía hacia formas. Y es lo que él pensaba, ¿no? Que esa luz astral se podía coagularse cuando matabas a una persona, que se coagulaba en un punto, en este caso una piedra filosofal. Pero estos horrores de la magia negra, por suerte la Iglesia consiguió matar a muchos de estos brujos con la Inquisición. También mató a otros que simplemente eran paganos de buen hacer, eran brujos que tenían buena voluntad, y muchos murieron por esta Inquisición. Pero también muchos que realmente querían este tipo de delitos y usaban esta magia negra, pues fueron matados y con justicia. Sin más, seguiremos hablando en otras ocasiones de otros muchos temas. Este es un vídeo corto. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo programa. Hasta pronto.